Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios, hoy estamos en República Dominicana. Escucha esto bien. Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 34, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por la falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Cuando leí esto, me conmovió mucho, porque sentí que Dios me está llamando a algo. Gracias, Padre. Sentí que Dios me está llamando a algo. Esta historia está hablando de que Dios envía al profeta Ezequiel a corregir y a darle una profecía a muchos pastores que se están aprovechando de las ovejas. Que dice: y pastorean a las ovejas gordas, a las engrosadas. Pastorean, o sea, ¿cuáles son las ovejas gordas? Las ovejas que tienen dinero, los miembros que pueden dar buenas ofrendas, los miembros que pueden dar buenos diezmos. A eso los pastores sí atienden con más diligencia. A eso los pastores sí los llaman para saber cómo están. Nótese que cuando un miembro cualquiera que no es tan importante o que no tiene un buen sueldo, por eso no puede llevar un buen diezmo todos los meses, no puede ofrendar una buena cantidad. Cuando esos miembros duran un mes o 2 meses sin ir a la iglesia, nadie los llama, nadie se preocupa. ¿Por qué no están viniendo? ¿Qué está pasando? ¿Están enfermos? ¿Necesitan algo? ¿Qué está pasando? ¿Qué habrá pasado? No se preocupan. Ahora, cuando un miembro, una oveja gorda, como lo llama la Biblia aquí, una oveja gorda, una oveja que da un buen diezmo mensual, que es un buen empresario, que tiene un buen vehículo, que tiene una buena solvencia, si deja de faltar, a la semana que no lo vean ahí, lo están llamando. No porque se preocupan por ellos, sino porque hay un interés de por medio. Entonces Dios está reprendiendo a este tipo de pastores, a este tipo de iglesias, y le dice en el verso 3, coméis la grosura y os vestís de lana. O sea, se visten de lana con las mejores ropas, mientras las ovejitas se la está llevando quien la trajo, se la está comiendo el lobo, se están dispersando, nadie la está cuidando, mientras su preocupación es vestir de lana. O sea, lana significa buena ropa, buena costura, ropa fina, ropa cara. Ellos están preocupados por eso. Y dice: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis, oiga lo que dice, no fortalecen a las débiles, a los miembros débiles, nadie los fortalece. Nadie se preocupa por los miembros débiles. ¿Por qué? Son una carga para el pastor, para la iglesia. Estoy hablando referente a algunos pastores y algunas iglesias, no a todos. Porque aquí Jehová se refiere a los pastores de Israel, a una parte. No está hablando de todos. Entonces dice: coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas, no fortalecéis los débiles, ni curaste a la enferma. Oiga, no curaron la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste a redil la descarriada. O sea, ovejas, ministros, hombres, jóvenes que se descarrean. A los pastores, a la mayoría no le interesa si se fueron, si están por ahí en una discoteca. Ok, la salvación es individual, pero
la iglesia, el pastor, debe preocuparse porque el evangelista y el predicador se encarga de llevar las ovejas a la iglesia. Ahora, de cuidarlas, de pastorearlas, se encarga el pastor. Entonces está diciendo que a las descarriadas, hay gente que usted no sabe si están bebiendo cerveza o están por ahí fornicando, adulterando, que ya no quieren ir a la iglesia. Nadie se preocupa por las ovejas, por los miembros descarriados. Entonces dice: o habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Verso 5 dice: y andan errantes por falta de pastor. Andan errantes. ¿Cuántos miembros de la iglesia no andan errantes, siguiendo, que pertenecen a una iglesia, pero están por ahí siguiendo otra doctrina? Se congregan en una iglesia, pero están por ahí escuchando lo que no tienen que escuchar, predicando lo que no tienen que predicar. ¿Por qué? Porque no tienen nadie que los pastoree, porque el pastor no tiene tiempo para pastorear a las ovejas, pero sí tiene tiempo para cobrar los diezmos. No tiene tiempo para visitar los hermanos que duran un mes sin ir a la iglesia, sin saber con qué problema o por qué no están yendo, pero sí tienen tiempo para recoger las ofrendas. Sí tienen tiempo para vacacionar con su familia, irse para fuera del país, para irse para el campo, a comer, a matar un chivo. Para eso tienen tiempo. Entonces, dice aquí: andan errantes por falta de pastor. Andan errantes. Oiga lo que acabo de leer. Ovejas que andan errantes, ¿por qué? Por falta de un pastor. Hay hermanos que no se lo ha llevado el mismo enemigo al infierno, porque apareció un noble hombre de Dios o una noble mujer de Dios que se encargó de dirigirlo. Pues bien, hermanos, hay hermanos, mire, que se le han salvado las tinieblas, de no morir descarriado, de no estar por ahí practicando el pecado, de no estar por ahí con un hogar roto, alejado de sus hijos. Hay hermanos que se han salvado las tinieblas de una enfermedad, de la muerte, no por el pastor de su iglesia, sino porque un hermano, un hombre de Dios, una hermana de Dios vino a su socorro y lo ayudó y le dijo: ven, vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a ayunar. Que se comenzaron a preocupar por él ahí, hasta que las cosas comenzaron a mejorar. Los pastores ni cuenta se dieron de que ese hermanito de esa iglesia que donde lleva un buen diezmo, una buena ofrenda, pasaron o están pasando por esa situación. Entonces, por eso que muchas veces hay que ser agradecido. Porque está bien que tú, a la iglesia que tú vas, bendiga esa iglesia. Pero si alguien hizo contigo lo que esa iglesia no hizo, tú tienes que ser consciente. Entonces, los pastores no están haciendo el trabajo. Y cuando yo leí esta historia, sentí un llamado de Dios. Porque en estos días, últimamente, Dios me está enviando muchas personas, muchos jóvenes, muchas mujeres con problemas que la han violado, con problemas de tristeza, de depresión, de matrimonio destruidos, gente que se siente sola, gente que necesita un consejo, gente que necesita a veces una palabra de aliento y no la encuentran en las iglesias ni en sus pastores. Y Dios me dijo: tú vas a pastorear esas ovejas. Tremendo esto. Quiero que te encargue de esas ovejas. Quiero que te encargue de esas ovejas, de las que los pastores no le hacen caso, de las que los pastores solamente buscan los diezmos y las ofrendas y no tienen tiempo para visitar ni para preguntar por el hermanito que tiene un mes que no va, por la hermanita que tiene 15 días que no va, sin saber si están enfermas, perdieron un familiar querido, se le murió o están pasando por una tribulación tremenda. Entonces Dios me dijo: quiero que pastorees esas ovejas. Ellos van a ser tus hijos y tus ovejas. Te vas a encargar de ellos, de prepararlos por la Biblia, de ministrarlos, de darle fuerza, darle fe, de enseñarle las Santas Escrituras. Y a través de ellos te voy a bendecir también. Ellos serán tus hijos, ellos serán tu iglesia por el momento. Y ese fue el llamado que yo sentí de Dios. Y yo sé que eso viene de Dios. Porque antes de yo escuchar esta palabra, son cientos y cientos de personas las que me ven como un padre o como un pastor, que muchas veces ni me gusta que me digan así, pero me ven como un padre, como un mentor, como un pastor. Siempre estoy ahí para aconsejar, para dar aliento, para orar, para enseñar, siempre que una persona viene a mí con un problema, yo siempre trato de estar en comunicación con ellos, cómo está, cómo sigue, todo bien. Eso es lo que busca Dios.
Eso es lo que busca Dios, gente que se preocupe por la necesidad del otro, por las ovejas, por las vidas, por la humanidad. Pero no, lo único que quieren es engordar su vientre, como dijimos la palabra aquí. Y esos pastores van a dar cuenta y esas iglesias van a dar cuenta. Así que vamos a comenzar este proyecto también de esta, como quien dice, esta iglesia virtual. Todo el que quiera congregarse virtualmente con nosotros y pertenecer a este llamamiento pastoral, ¿cómo le llamamos? Digital, como sea. Solamente tienen que escribir, vamos a llenar sus datos, nombre, apellido, su número de teléfono, y para estar siempre en comunión y en oración por ustedes, y para cualquier cosa estamos ahí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom. Bendiciones.